Muy buenas gentes, ¿qué tal? Bienvenidos a una de las nuevas charlas que voy a dar sobre el tema de energía. Hoy el título de la charla se llama Cuelgue del sistema, puesto que nuestro sistema social y económico está en pleno colapso y en pleno cuelgue del sistema. ¿De acuerdo? He ahí el porqué del título. Y nada, no quiero retrasar mucho esta charla porque, como ya he dicho muchas veces, pues siempre vamos cortos de tiempo, tengo muchas cosas que hacer y siempre intento hacer esto cuando tengo pues unos días festivos. En este caso tenemos un puente, 9 de octubre y 12 de octubre. Entonces estoy aprovechando para hacer estas charlas, ¿vale? Llevo varios días, bueno, un par de semanas preparando el PowerPoint, bueno, un par de semanas, un mes largo preparando el PowerPoint. Y nada, pues vamos a darle leña al mono, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir tratando el tema sobre. Hemos hablado sobre el, el colapso de nuestro orden social, ¿vale? Y vamos a seguir hablando del tema, ¿de acuerdo? Existe una ruptura en el sistema social económico, ¿vale? Que es debido por diferentes causas. Hoy vamos a tratar unas cuantas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, ¿vale? Porque podemos seguir extender mucho el tema, hablar de muchas causas y muchas cosas y hay que ir reduciendo el tiempo, puesto que no teníamos tiempo para hacer muchos vídeos y lo hacemos cuando podemos, ¿de acuerdo? Lo hacemos cuando podemos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema energético, hablaremos sobre el tema del sistema de toma de decisiones, que es el sistema político, ¿vale? Hablaremos de la democracia del capital, hablaremos de los problemas medioambientales y hablaremos sobre todo de problemas económicos, económico como cultural, ¿vale? Para todo enlazado, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que trataremos será la ruptura civilizatoria, ¿no? Estamos a borde del colapso civilizatorio. Entonces, bueno, estamos ya en el proceso de colapso civilizatorio. Entonces, vamos a tratar diferentes temas y lo que tenía pensado es que, ¿sabes lo que pasa? Que como tengo otro canal, había hablado sobre el tema de la energía, había dado diferentes pautas o diferentes sistemas energéticos en otros vídeos, pero veo que en este canal aún no había hablado sobre el tema de cómo va la evolución de diferentes sistemas energéticos, ¿de acuerdo? Entonces he decidido hacer este vídeo y por diferentes motivos, ¿no? Porque también ha salido en uno de los libros de Antonio Turiel y me apetecía mucho hablar del tema, ¿no? Aparte porque en este canal, que es donde principalmente voy a colgar los vídeos, si tengo otro canal, pero voy a hacerlo más en este. ¿Por qué? Porque ya tengo diferentes documentales colgados y, por ejemplo, en el tema del Picoil, al vídeo anterior a este, hay un documental anterior a este, un vídeo anterior a este, que habla del tema sobre el Picoil, ¿de acuerdo? Que lo recomiendo, echar un vistazo al canal, los diferentes documentales que existen y, y adelante, ¿no? Podéis encontrar mucho más información. Por eso mismo he decidido tomar este canal como el principal a la hora de hacer mis proyecciones, hacer mis charlas, ¿de acuerdo? De ir contando cositas. Entonces, vamos a darle leña digo, leña al mono, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a hablar sobre la energía, ¿de acuerdo? Va a ser nuestro primer tema. Bien, vamos a hablar sobre el petróleo. Cuando nos referimos muchas veces al pico de petróleo, hay que decir, el pico de petróleo o el cenit del petróleo, es el momento en el cual se alcanza. Vamos a sacar el láser, por favor, el láser, el láser, punto de láser. Ahí está. Vale. Es el momento en el cual se alcanza la tasa máxima de extracción global de petróleo y tras el cual la tasa de producción entra en declive terminal. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de esto del petróleo, tenemos que hablar de dos tipos de petróleo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del pico de petróleo nos referimos exactamente al petróleo convencional. ¿De acuerdo? Hablamos exactamente de todos los petróleos, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar sobre el tema del pico del petróleo, hay que decir que la Agencia Internacional de la Energía, ¿vale?, hizo un público en noviembre de 2010 que la producción del petróleo, crudo llegó a su pico máximo en el 2006, ¿vale?
con casi 70 millones diarios de barriles máximos, o sea, diarios, ¿vale? O sea, esto fue, digamos, de petróleo convencional, el máximo fue 70 millones de barriles diarios, ¿vale? Donde se alcanzó lo que es el petróleo convencional. 70 millones es el máximo que se alcanzó, ¿vale? Y esto fue en el 2006, ¿vale? Pero no se anunció hasta el 2010. Les costó reconocer de que Effective y Wonder habían alcanzado el pic del petróleo, ¿vale? El convencional. Ahora vamos a hablar, es el siguiente punto, ¿vale? De los pozos, o sea, de lo que es el petróleo, pozos petrolíferos no convencionales o el petróleo no convencional, ¿de acuerdo? ¿A qué nos referimos con petróleos no convencionales? ¿Vale? Son los pozos que, digamos, el petróleo que es extraído no de la forma que todos conocemos, que hemos visto en las películas, ¿no? Que es este de aquí que estamos marcando con el láser. ¿Vale? Esto sería un yacimiento convencional donde iría un tubo, ¿vale? Y poco a poco iría chupando lo que es el petróleo del pozo. Pero claro, cuando eso se acaba, hay que seguir explotando el yacimiento con otras formas, ¿vale? De esa forma serían las formas no convencionales. Sería como ejemplo lo que es el fracking, ¿vale? El fracking hace una perforación vertical y luego va haciendo diferentes perforaciones horizontales, ¿de acuerdo? Puede hacer hasta 16 perforaciones horizontales, ¿de acuerdo? Lo que hace es fracturar el suelo para ir absorbiendo todo lo que está alrededor del antiguo yacimiento petrolífero convencional, ¿de acuerdo? Entonces llamamos petrolíferos petróleo no convencionales todo aquello a lo cual es más dificultoso o más difícil sacar petróleo para poder vender o hacer uso de él, ¿no? Nos referimos a líquidos del gas natural, a biocombustibles, petróleos en aguas ultraprofundas, petróleos extrapesados provenientes de las arenas bituminosas del Canadá y de la franja, sería más correcto porque solo hay un par de sitios, del Orinoco de Venezuela, ¿vale? Solo hay un par de sitios y digamos que estos son Canadá y Venezuela. Petróleo ligero de roca compacta proveniente de la fractura hidráulica del fracking, ¿de acuerdo? Que es lo que me estaba hablando. Vale. Entonces, vamos a hablar de diferentes petróleos no convencionales, ¿de acuerdo? Uno de ellos sería el mal nombrado biocombustible, ¿de acuerdo? ¿Por qué es llamado biocombustible y no agrocombustible? Porque agrocombustible sería la forma correcta en la cual nombrar a estos combustibles, ¿de acuerdo? ¿Por qué agrocombustibles y no biocombustibles? El prefijo bio se aplica a productos obtenidos por métodos de producción ecológica. Los combustibles de origen agrícola producidos a gran escala, con todos los impactos ambientales y sociales que conlleva, no contemplan estos requisitos, ¿de acuerdo? Producir biocombustible, exactamente lo que hemos dicho es agrocombustibles, requiere de grandes extensiones agrícolas y por desgracia eso destruye el medio ambiente. Por lo tanto, se merece el prefijo o la palabra, digamos así, el prefijo bio, ¿de acuerdo? ¿Qué son los agrocombustibles? Que es la forma correcta de nombrar. Los agrocombustibles son combustibles líquidos producidos a partir de materia prima vegetal, fundamentalmente cultivos agrícolas a gran escala. Existen dos tipos principales: agroetanol, sustitutivo de la gasolina, producido a partir de la caña de azúcar, remolacha, maíz, trigo o cebada, y agrodiesel, sustitutivo del gasóleo, producido a partir de oleaginosos, como girasol, colza, palma de soja o jatropha. Estos cultivos, como se hacen a gran escala para poder producir mucho agrocombustible, se convierte en un problema, ¿vale? Porque afecta al medio ambiente. Entonces, estos materiales, como vamos a leer aquí, la Unión Europea y España junto con el resto de países del norte están empujando su introducción en el transporte al obligar por ley a que todo el gasóleo y gasolina que consumimos
contengan un porcentaje de agrocombustibles. Esto se empezó a aplicar a finales, antes de entrar en crisis del 2008, ¿vale? Cuando estábamos en plena explosión, en pleno crecimiento de burbuja, en pleno crecimiento económico, antes del estallido de la burbuja, la necesidad de combustible era tal que empezaron a poner, a introducir un 5%. O sea, cada vez que nosotros llenábamos entonces el depósito, había un 5% de agrocombustibles. ¿De acuerdo? Entonces, se empezó a introducir estas cosas, este añadido, ¿vale? En los combustibles. Entonces, cuando estábamos en pleno crecimiento económico, por más o menos antes del 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿de acuerdo? Hoy en día el porcentaje es un 7%. Estamos por un 7%, han aumentado, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la energía de agrocombustibles tienen hasta un 20% menos de poder energético que la fósil. O sea, que cuando nos están añadiendo agrocombustibles, perdemos potencia, perdemos energía. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hoy en día con los nuevos motores eso no lo solemos percibir. Pero sí que es cierto, ¿vale?, que perdemos energía. Por lo tanto, nuestro coche con más litros hace menos kilómetros, con más litros hace más kilómetros y contaminamos más. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. A ver, ¿para dónde vamos? Vale. El gas natural, ¿vale? El gas natural, el índice mundial del... a ver, creo que no se me ha olvidado comunicar. Sí, vale. De acuerdo. Claro, cuando estaba comentando antes de los pozos no convencionales, ¿de acuerdo? El máximo de extracción de los pozos no convencionales ha sido de 93 millones de barriles diarios, ¿de acuerdo? Hoy en día esta cifra está disminuyendo porque existen realmente problemas a la hora de explotar estos pozos, ¿de acuerdo? Porque cuesta más energía a la hora de explotarlos y en estos momentos la media de una explotación de un pozo son de 2 años, más o menos, ¿vale? A lo que realmente para tener, por ejemplo, para vender un barril de un pozo de petróleo no convencional, el petróleo, por ejemplo, de fracking debe estar por encima de los $60, si no es rentable, ¿de acuerdo? Entonces esto ha causado, bueno, lo he comentado varias veces, está causando problemas por el tema de que han acumulado los grandes petroleras norteamericanas, sobre todo las norteamericanas, han acumulado grandes deudas, ¿vale? De eso hablaremos después. Pero quería recalcar esto para que tuvieses en cuenta el problema, ¿vale? Y la producción de petróleo en el mundo está empezando a descender, ¿vale? De acuerdo, ya sean con barriles, con petróleo convencional o petróleo no convencional, la cantidad de petróleo de millones de barriles de petróleo va a empezar a descender, ¿de acuerdo? Luego hablaremos y explicaremos el porqué. Vamos a seguir. Vamos a hablar sobre el gas, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes recursos naturales en los cuales se están empezando a dar problemas y hay que empezar a hablar de ellos, ¿vale? Por esto estamos hablando de estos temas, de estos recursos energéticos. Vale, el gas natural. El índice mundial de los descubrimientos alcanzó su punto máximo alrededor de 1960, ¿de acuerdo? Y ha ido disminuyendo desde entonces. Desde entonces que cada vez se encuentran menos pozos y nuevos yacimientos de gas. Los estudios más recientes sobre el pico del gas natural indican un rango de fechas entre 2023 y 2027. Es cuando realmente podría empezar a dar problemas. Todo depende de cómo estallamos, de la velocidad en la cual extraigamos, perdón, es la palabra correcta, ese gas. ¿De acuerdo? Si cuando más rápido extraigamos el gas, más pronto vamos a llegar a tener problemas. Entonces, recalcar
En este caso, España, de donde recibe, o sea, donde más consumimos gas es de Argelia. Pero Argelia ya cada vez tiene más consumo de gas, ¿vale? Y hace tiempo que ha empezado a tener problemas a la hora de explotar sus recursos, sus pozos, y a la hora de encontrar y extraer gas, ¿de acuerdo? Ahora ha ido Pedro Sánchez, hace un contrato de 10 años, veremos hasta dónde llega realmente el suministro de gas, porque ya como habíamos comentado, como he contado antes, Argelia tiene problemas, está utilizando mucho el gas, está cada vez consumiendo más el gas y sus pozos ya están empezando a dar problemas. Entonces, a la larga podemos tener problemas en el suministro de gas de Argelia. El gas ruso, ¿vale? El gas ruso, pues Rusia ha empezado a suministrarle gas a China y sigue suministrando gas, sobre todo a la parte del norte de Europa y parte del sur, ¿de acuerdo? Pero Rusia también está teniendo verdaderos problemas de yacimientos en su gas. O sea que a la larga, muy corto plazo, pueden empezar a tener problemas pueden comenzar a haber problemas en gas, ¿vale? El suministro de gas. Entonces, vamos a seguir porque hay muchas más cosas que hablar. Vale, a ver, estoy intentando hacer un poco rápido, ¿vale? Y luego daré referencias. El carbón en realidad tiene dos cenits, ¿de acuerdo? Tiene dos cenits. Uno de volumen, de cantidad de carbón, ¿vale? Que se va reduciendo, y otro de energía. Nos referimos al carbón que tiene un poder calorífico muy alto, ¿vale? Ese es el carbón que se utiliza para hacer acero, o, en fin, para la industria metalúrgica, ¿vale? Debido a las fuertes desigualdades en poder energético, hay diferentes clases de carbón. O sea, existen dos tipos de carbón. El carbón con menos poder energético es el que más contamina, ¿de acuerdo? Entonces, se utilizan los dos. Lo que pasa es que se está empezando a no utilizar tanto por el tema de las emisiones de CO2 y que se está pidiendo restricciones en su utilización. ¿Vale? Las extracciones mundiales de carbón máximo llegó en el 2015. ¿De acuerdo? Alexa, no te pongas a hablar. Entonces... no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Vale. Entonces, las extracciones mundiales de carbón máximo llegó en el 2015. Fue cuando llegó el punto más alto de extracción de carbón. Entonces, seis países, Estados Unidos, Rusia, India, China, Australia y Sudáfrica, poseen el 85% de las reservas mundiales de carbón de alto poder energético. El país que más carbón de alto poder energético tiene es Australia. Australia será el último país en tener carbón, el mejor carbón del mundo, ¿de acuerdo? Si seguimos quemando a estas alturas, seguimos quemando el carbón, ¿de acuerdo? Y hay que tenerlo en cuenta, ya que tenemos problemas en el tema del petróleo, se necesitan grandes cantidades de diésel para la extracción del petróleo, a lo que se calcula que en pocos años vamos a tener, se habla de 2050, año 2050, cosas así se habla, pero ya os digo que todo depende de conforme lo extraigamos, ¿vale? Porque estamos ahora hablando del calentamiento global, se está hablando mucho del calentamiento global y la descarbonización. Si cuando más carbón extraigamos, pues antes va a llegar su cenit, y por supuesto antes nos vamos a cargar el planeta, ¿de acuerdo? También hay que decirlo cosas. Entonces todo depende de conforme vayamos quemando y conforme vayamos extrayendo el carbón, ¿vale? Porque cuando hablamos de los agotamientos de las energías fósiles, ¿vale? Todo depende de la extracción, ¿vale? Cuando al principio de extracción todo está menos profundo, ¿vale? Y se extrae enseguida, pero a medida que vamos extrayendo, cada vez está más profundo y cada vez más dificultad. Entonces no es que se acabe, cuando hablamos del agotamiento de un elemento fósil, de una energía fósil, no es que se acabe, sino el problema que hay es cómo vamos extrayendo ese recurso. ¿De acuerdo? Lo fácil se extrae rápido, se vende rápido y se reparte rápido por todo el mundo. Lo más complicado siempre va a parar a aquellos que más dinero tienen para poder pagarlo. ¿De acuerdo? Y ese es el problema. Hasta ahora hemos crecido económicamente porque hemos llegado donde hemos llegado. Ahora estamos comenzando a tener problemas porque teníamos una energía fósil barata y ahora empezamos a tener energías fósiles caras, ¿vale? A lo que el mantenimiento de todas nuestras nuestras infraestructuras van a empezar a tener problemas. Vamos a empezar a tener problemas, ¿de acuerdo?
Vamos a seguir, que tenemos mucho que seguir. Habla mucho que hablar. Energía nuclear. La energía nuclear representa el 4,4% de la energía primaria global. ¿De acuerdo? Luego veremos una gráfica sobre la energía primaria. El pico de uranio se produjo en el 2016. ¿Vale? El consumo de uranio es un consumo lento y la demanda está estancada. ¿De acuerdo? La demanda de lo que es el... Porque realmente, como os dicho aquí delante, la energía eléctrica, ¿vale? Hoy en día el consumo de energía eléctrica supone el 20%, solo el 20% total de energía utilizada. ¿De acuerdo? Solo el 20%. El 16% del consumo de uranio proviene de las reservas secundarias, origen de las bombas atómicas desmanteladas, llamada uranio no consumido, ¿no? Cuando el famoso conflicto de Cuba, ¿vale? Donde estaba Kennedy allí y, en fin, y al final pues se desmontaron los misiles turcos y luego las bombas atómicas o misiles nucleares tienen fecha de caducidad también, así que las van retirando y las van usando para el uso eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces la previsión de ritmo de declive en la producción se prevé que dé problemas en el suministro hacia el 2025, dentro de 5 años. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la central de Cofrents, que yo la conozco, ¿vale? Tengo un título de técnico en climatización y estaba por la central de Cofrentes y bueno, conozco más o menos. La hemos visto, ¿no? Conozco las torres de refrigeración, el funcionamiento y tal. Es una topa que tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a seguir adelante. Vale, entonces tenemos que hablar de más cositas, porque muchas veces decimos, no, la energía renovables, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, mucha gente piensa, tenemos la electricidad hidroeléctrica, vale, pero la energía hidroeléctrica requiere de unos embalses, ¿vale? Y por desgracia hay sitios justamente muy reducidos donde podría hacer embalses, ¿vale? Aparte, los embalses tienen el problema de que, por ejemplo, si vemos aquí el ratón, el círculo, hay acumulación, ¿vale? De arena, piedras que vienen trayendo de la parte más alta del río, ¿vale? Y cuando llegan al embalse se acumulan y por el tiempo llegan a taponar lo que es la entrada de lo que es la entrada a lo que es el generador, ¿de acuerdo? Y pueda causar problemas. Pero bueno, la causa principal de problemas que puede haber de lo que es la hidroeléctrica no solo la acumulación de residuos, ¿vale? De residuos de acumulación de piedras o de tierra, ¿vale? Que es un problema porque habría que contratar camiones, palas y palas, y quitar el agua, y retirar todo eso, o quitar la pared, que vuelva todo a su sitio y luego voy a hacer otra vez en pantano, pero bueno, es un problema. Pero bueno, esto de momento se está dando en algunos pantanos o empiezan a darse en algunos pantanos, ¿de acuerdo? Y también existe el problema de que vivimos en un país donde las causas del calentamiento global o el daño que causa el calentamiento global cada vez es más latente. Y claro, pues que llueva en los pantanos que nos dan energía eléctrica cada vez pues nos pueden dar problemas, ¿de acuerdo? Y cada vez puede utilizar menos esta electricidad hidroeléctrica, ¿vale? Sacada de la hidroeléctrica, del agua, los pantanos. Las energías renovables. Las energías renovables son extensiones de energía fósil, ¿de acuerdo? Hay que tener esto en cuenta. Si existe mucha energía fósil, para poder producir y luego instalar, por ejemplo, aerogeneradores. ¿De acuerdo? Los aerogeneradores son grandes torres donde hay que aplanar el suelo, cimentar, transportar y mantener. ¿Vale? Y la vida útil media de un aerogenerador son de 20 años. A lo que luego existe el problema de volver a reciclar. ¿Vale? Un aerogenerador a los 20 años suele dar problemas, luego hay que desinstalar otra vez la torre y volver a producir, reciclar toda la torre. ¿De acuerdo? Con los paneles solares sucede una cosa parecida. Bueno, paneles, realmente el tema eléctrico, ¿vale? El tema de la electricidad, la causa principal o el principal problema que hay es que no se producimos paneles solares para
para aquello que necesitamos. ¿Vale? Si no producimos, se produce energía eléctrica de las renovables para vender, para ganar dinero. A lo que el pensamiento que hay es hacer grandes campos, ¿vale? Grandes campos de paneles solares. Y poner torres en los lugares más eficientes. Si están dentro del mar, imagino la cantidad de energía fósil que se necesita para poner aerogeneradores en el mar. Como hay varios proyectos, la cantidad de energía fósil que se necesita es tremenda. A lo que no vale la pena. A lo que al final y al cabo, cuando hablamos de poner aerogeneradores, no vale la pena, porque el uso de, al final, la tasa de retorno energético, ¿vale? Es muy alta. ¿Vale? Se utiliza mucha energía para sacar luego de un aerogenerador, digamos, una parte muy pequeña de la energía de ese aerogenerador. ¿De acuerdo? O sea, tiene una tasa de retorno energético muy alta. O sea, necesitamos mucha energía fósil para poder producir un aerogenerador. Y en el tema de las placas solares, como la intención que existe es de crear electricidad para vender y crecer y crecer y crecer económicamente, necesitamos grandes extensiones de terreno, a lo que existe un problema de mantenimiento. ¿Vale? Necesitamos fósil para mantener. ¿De acuerdo? Y después, el problema que existe también es que cuando creamos grandes extensiones de placas de terrenos de placas solares, eso ayuda a aumentar el estozar del terreno y aumentar el calentamiento global. ¿Vale? Porque lo que hacen es, digamos, ayudan a aumentar el calentamiento global, lo que obviamente es un problema. ¿Vale? La principal causa del calentamiento global siempre es el crecimiento económico. El intentar producir siempre de más, ¿vale? Para ganar dinero. Es la principal causa. Y hoy en día se está haciendo todo eso para ganar dinero. Imaginaos, hemos hablado muchas veces del coche eléctrico, ¿vale? El problema que se tiene el coche eléctrico hoy en día es que utilizamos el carbón para generar electricidad. Carbón, gas, biomasa. Biomasa también contamina, ¿vale? Entonces, si de las centrales nucleares sacamos la electricidad, las centrales nucleares, las centrales térmicas, sacamos electricidad para cargar baterías en coches eléctricos, realmente un coche eléctrico no es no es sostenible tampoco. ¿Vale? Simplemente cuando tú coges el coche, el CO2 no se emite en el coche, se emite en la central térmica. ¿De acuerdo? Vamos a seguir hablando porque voy a aclarar todo esto en esta gráfica, ¿de acuerdo? Desde 1800, ¿vale? Hasta el 2016 hemos ido utilizando diferentes fuentes energéticas, ¿vale? Desde la leña, ¿vale? Está el carbón, luego hemos estado, esto de aquí de color naranja es el petróleo, esto de aquí, ¿vale? Que vemos aquí es, de color amarillo es el gas natural, esto de color rojo es la energía nuclear, ¿vale? La electricidad nuclear sacada del... Y luego el resto, pues es la hidrológica, la solar, la del viento, ¿vale? Y, en fin, otras energías renovables. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, si estas fuentes de aquí, ¿vale? Que son las últimas que estamos utilizando, que es la hidrológica y la del viento y las placas solares, ¿vale? Es lo que estamos utilizando ahora. Y todo esto tiene que sustituir todo esto, ¿vale? Desde la nuclear hasta... Pues es imposible. ¿Cómo esta pequeña franja de aquí va a sustituir a toda esta pequeña franja que la mayoría son principales emisores de CO2? Es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, la principal causa que hay es que estamos consumiendo energía para ganar dinero. No estamos administrando la energía para aquello que necesitamos, sino estamos produciendo de más, o reduciendo, lo estamos aprovechando para ir creciendo, más autopistas, más casas, más fábricas. Cada vez utilizamos la energía para crecer y crecer y crecer y crecer. Cuando más cosas le quitemos a la naturaleza, por eso tenemos lo del COVID, ¿vale? Porque hemos ido avanzando, destrozando, poniendo carreteras, acercando más hacia zonas
molestando a los animales. Y al final los animales, en este caso si los murciélagos y junto al otro bicho, pues nos han llegado a transmitir esta enfermedad como es el coronavirus. ¿De acuerdo? Pues al final, cada vez vamos quemando más selva, cada vez vamos para aprovechar más la agricultura o tener más animales o más terreno para la industrialización. Y llega un momento en que el crecimiento es tan en fin, y el crecimiento es porque hay gente que cada vez quiere más. O sea, hay gente que quiere ganar más dinero. Y ese es el problema. Y ese es realmente el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora estamos dándonos cuenta, tenemos dándonos cuenta de que hemos llegado a un punto que no podemos seguir creciendo, no podemos seguir quemando, ¿vale? Y utilizando la cantidad de combustible fósil que estamos utilizando, aparte que se nos está acabando, ¿vale? Llegamos a un punto de que no podemos seguir emitiendo CO2. Porque vamos a cargar el planeta y junto al planeta nos vamos a cargar nosotros mismos. Vale, para más información, yo hace ya muchos años que sigo la página de Antonio Turiel, de Oiklice, ¿vale? Este es el libro que hace poquito ha salido, yo lo tengo por aquí, ¿vale? Tengo por aquí. Os lo recomiendo que lo leáis y bueno, en fin, os he hecho un poco de resumen, pero con el libro pues tendréis mucho más información sobre todo esto que he estado hablando, ¿de acuerdo? No os perdáis el libro, los de HMSI tenéis el Samaruk el teniu, el Samaruk el teniu llibre, puede pasar, yo la he comprado allí. Ahí vaig a demandarlo y va a dar la sorpresa que ya estaba. Entonces, os recomiendo el libro que lo leáis, se lee muy rápido, ¿vale? Y en fin, y vamos a seguir porque hay más sobre el tema. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No? Ha pasado una cosa con el coronavirus, ¿vale? Ha pasado que todo aquello que se pensábamos que iba a pasar dentro de 20 años, pues el COVID lo ha acelerado, ¿vale? Ha acelerado ciertos sucesos, ¿de acuerdo? Sobre todo nos estamos refiriendo al petróleo. Entonces, todo aquello que pensábamos que iba a tardar entre, yo qué sé, 10, tal vez un poquito más, pues todo 2040, 20 años, por ponerlo así un poco, pero más o menos está la cosa por ahí. Pues ha acelerado y está sucediendo ahora. ¿De acuerdo? Una de las cosas que ha sucedido, es, por ejemplo, el petróleo ya no cotiza. ExxonMobil abandona el Dow Jones tras casi un siglo. ¿Vale? El gigante del petróleo ExxonMobil dejará de cotizar en el índice Dow Jones de Wall Street. ¿De acuerdo? Hay que entender que hay una separación de la economía productiva de la economía bursátil, ¿vale? Cada vez la economía bursátil necesita menos de la economía de producción. Y esto es una prueba. ¿De acuerdo? Esto es una prueba. Podemos ver también aquí el camino hacia el final del petróleo. Esta noticia es del 30 de septiembre de este mismo año, del 2020. Y, en fin, BP ha sacudido recientemente la industria del petróleo a afirmar en su Energy Outlook que el camino que sigue la industria es insostenible. Básicamente afirma que la demanda de combustibles fósiles se verá desafiada, algo que ya es un hecho. El declive de BP se hace evidente después de que el pasado viernes sus acciones se situasen en mínimos de 25 años. No es la única. Total, Exxon, Royal Dutch, Shell, incluso Repsol se encuentran en similar situación. El peso de las petroleras hoy sin duda no es la que fue, ¿vale? Estamos viendo que hay ya problemas, porque claro, lo que ha sucedido, que no lo he explicado, es que fracking tenía una gran burbuja, muchas empresas han tenido que cerrar y están siendo rescatadas por el propio gobierno norteamericano. Pero claro, cuando tú cierras un pozo de petróleo no convencional, luego reabrirlo tienes muchas más dificultades. ¿Por qué? Porque necesitas mucha energía para volver a reabrirlo, ¿no? Porque como he explicado antes, un pozo convencional, metes un tubo, vas sacando. En el no convencional tienes que ir perforando todo el rato. Y luego cuesta mucho más volver a reabrirlo. Entonces, lo que está sucediendo es que van a cerrar muchos pozos, ¿vale? A lo que las compañías van a decir, pues vamos a empezar a subir precios.
Y es lo que va a suceder. Entonces se estipula que entre unos 5 años esto va a suceder. A lo que vamos a empezar a tener verdaderos problemas. Verdaderos problemas, ¿eh? A la hora de todo. De todo. De todo. De eso ya hablaremos, porque quiero hacer un vídeo especial hablando sobre la agricultura y quiero meter este tema adentro. Por supuesto que sí. Aquí hay otras noticias. Quiebra. Valaris, el mayor propietario de plataformas petroleras del mundo. O sea, Valaris porque es la mejor, en fin. Ha quebrado y como va a ser rescatada por el gobierno. Seguramente ya ha sido rescatada por el gobierno, ¿vale? La COVID se lleva otra petrolera. Oasis Petroleum se declara en bancarrota, ¿vale? La petrolera norteamericana de esquisto se convierte en la última en sucumbir a la caída del precio del petróleo, provocada por la pandemia. Esta también fue del día 30 de septiembre y esta de aquí de la izquierda, 25 de agosto, ¿vale? La que habla de Valaris. O sea, es más, hay más noticias que hablan de otras petroleras fuera de Estados Unidos y están entrando en la quiebra. Pasa que he ido a recuperar las noticias, muchas son de periódicos de fuera de no habla española, entonces pues he intentado poner todo lo que son de habla española, todo lo que he encontrado de habla española, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. La bolsa española no logra mantener las ganancias y cae del 0,18 a mediodía, o sea, del día 2 de octubre, digo de octubre, sí, de octubre, la bolsa española que durante esta mañana logró borrar las pérdidas del inicio de la sesión afectada con el primer Donald Trump, en fin. Mercados, pues, a la baja. En fin, vemos como la bolsa está también teniendo problemas. Vale, aquí vemos otra noticia. Shell despida hasta 9 millones de trabajadores en todo el mundo. Vale, esta noticia es del 1 de octubre de este mismo año, ¿vale? Hace unos días. Entonces estamos viendo cómo está empezando a haber problemas. Esto es el principio, ¿de acuerdo? Todo esto que estamos viendo son cosas que están empezando a suceder y que va en un futuro a darnos problemas, verdaderos problemas, ¿de acuerdo? También hay un conflicto militar. También hay otro conflicto militar que de momento ya veremos, podría causar o llegar a causar daños en ciertos acueductos, gasoductos, ¿de acuerdo? En fin, los problemas cada vez en el mundo, porque claro, el suministro de petróleo cada vez se está reduciendo y cada vez son ciertos puntos, cada vez hay menos puntos globales donde se extrae petróleo, ¿vale? Petróleo convencional, cada vez se reduce y en esos lugares es donde surgen realmente los conflictos, porque ¿no? Todas las economías más militarizadas, pues van allí a por ese petróleo. Entonces pues, surge el conflicto entre diferentes naciones que yo qué es petróleo, y al final se puede liar parda, ¿de acuerdo? Entonces los que más tienen van a por los que menos y se lía, ¿vale? Se lía, ¿de acuerdo? Y puede ser que en un conflicto se corte el suministro al resto del mundo. Puede ser que Estados Unidos se pegue con un país, se corte el suministro y joda al resto del mundo, ¿vale? Porque al final, el petróleo que necesitamos ya viene de ciertos puntos contados, ¿vale? Y el momento que se corta, se acabó. Se acabó. Y a tener problemas. Vamos a tener problemas de hambre, vamos a tener todo tipo de problemas, ¿vale? Y esto es un problema. Y yo digo que esto en cuestión de pocos años, vamos a tener muchos problemas, muchísimos problemas. Vamos a seguir. Vale, destrucción medioambiental. Vamos a hablar de la destrucción medioambiental, ¿de acuerdo? Quiero ir rapidito. Estas son las imágenes de este verano. Vale, estamos a octubre, ¿vale? Y estamos a 9 de octubre, hoy es día de la Comunidad Valenciana. Y estas son las imágenes que nos han impactado este verano, ¿vale? Que vienen por los grandes incendios que han habido en Estados Unidos, ¿vale? Y que esto, pues, que eso no, pues aumentan. Es que cada año es peor. Si es que veis que podía poner en este PowerPoint, en esta charla, podía poner más información, sobre todo sobre el tema del deshielo, ¿vale? En el Ártico, que se ha incrementado el problema, ¿vale? Pero es que no puedo hacer la charla muy larga, ¿vale? Y aún así la hago,
estoy haciendo, las tormentas de fuego meten de lleno al cambio climático en la campaña, ¿vale? En fin, en California, ¿qué quiero decir? Si es que no hace falta, se ha batido récords de incendio, este año se ha batido el récord de incendio en California. O sea, es que cada año es peor. O sea, se baten récords, este año verano se han batido récords de temperatura, incendios por todas partes del mundo, debido al calentamiento global, en fin. Están batiendo verdaderos récords. Por ejemplo, ola de calor en Siberia con 38 se llega a alcanzar 40 grados. ¿Vale? Es que luego se había otra noticia que ponía 40 grados, pero digo, da igual, si es que da igual que ponga de 40 que de 38. Da igual. Es mucho calor. ¿Vale? Y aparte, esta fotografía es de aquí del año pasado. ¿Vale? Pero es que los incendios del año pasado, algunos han seguido este año, este verano. Han estado siguiendo este verano. ¿Vale? Siberia, es la parte más grande del mundo. Es la parte más grande del mundo. Esta parte de aquí es la parte más grande del mundo. Y los incendios, vamos. Si es que si es que cada año es peor. Es que cada año es peor. Y ha sido noticias sobre el deshielo. Y no quiero poner, porque es que puedo ampliar la información muchísimo. A lo mejor más adelante sigo ampliando la información, pero para que no vale la pena. Si es que podéis informaros vosotros mismos. Solo hay que tener un poco de interés y buscar la información. ¿De acuerdo? Vale, quería hablar sobre cultura, o sea, sobre economía, sobre la cultura y economía. Sobre todo quería hablar sobre el capitalismo verde o el crecimiento verde. Y el tema que quiero hablar sobre respecto a lo que es el capitalismo verde, el crecimiento, es la eficiencia. ¿Vale? He puesto una imagen aquí que me parece que era muy clara, muy revelada, que nos revela muy claro el problema que hay del crecimiento verde. ¿Vale? Y nada, vamos a hablar sobre el crecimiento verde. ¿Vale? Sobre todo quiero hablar de la paradoja de Jebus. ¿Vale? ¿Por qué es? Porque es muy importante, porque es que es una de las cosas que nos está pretendiendo vender el capitalismo verde. O el fascismo verde. Yo prefiero llamarlo fascismo verde, porque es lo que es. ¿Vale? Y ahí luego hablaremos quiénes entran en esta definición. ¿Qué partidos políticas entran en esta definición? Y luego vamos a hablar de eso. Entonces, quiero hablar de lo que es la paradoja de Jebus, ¿no? Por si alguien no sabe lo que es, quiero volver a recordaros lo que es la paradoja de Jebus. Vale, el efecto de rebote, o más comúnmente la paradoja de Jebus, denominada así por su descubridor, William Stanley Jebus, 1835-1882. El economista y filósofo inglés afirma que a medida que el perfeccionamiento tecnológico aumenta, la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un aumento del consumo de dicho de recursos que una disminución. Y concretamente la paradoja de Jebus implica que la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética pueden a la postre aumentar el consumo total de la energía. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es el orden de crecimiento, del orden de crecimiento económico, dentro de lo que es lo que es la mejora de tecnologías, ¿vale? La eficiencia de tecnologías, dentro del método de crecimiento, lo que hace es, pues lo que hemos hecho, aumentar el consumo. La eficiencia tecnológica está muy bien, pero por desgracia, dentro de nuestro sistema social y económico, ya es un problema la eficiencia tecnológica. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo. Como cada vez estamos consumiendo más, ¿vale? Pues nos dan la excusa, no, es que cada vez somos más eficientes. Un ejemplo, os voy a poner varios ejemplos, ¿vale? El consumo de agua, yo que soy agricultor, tengo varios, o sea, ejerzo también la agricultura, ¿vale? Como profesión, más como hobby que profesión, pero la ejerzo, ¿de acuerdo? Porque viene de mis padres y mis abuelos, mi abuelo era agricultor, mi padre era mecánico y agricultor, yo soy, digamos, me dedico a trabajo para las compañías de seguros y en la agencia para la compañía de seguros y de paso, la multinacional, la aseguradora, y de paso, pues cuando tengo un rato, pues, agricultura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el tema del agua? ¿No? Con la modernización del agua, que la modernización del agua, ojo, en España ha sido el goteo. ¿Vale? Se han aplicado reformas, o sea, se han hecho infraestructuras, ¿vale? Se han empezado a tirar tuberías grandes, depósitos de agua muy grandes, y
y se ha empezado a echar tubería para hacer más eficiente el uso del agua. ¿Vale? En vez de abrir la paleta que va por acequia el agua, abrir la paleta e inundar todo el campo, pues intentar reducir ese consumo de agua mediante el abastecimiento mediante la manguera, el goteo. ¿Vale? Pues ¿qué ha pasado? Pues que el consumo de agua en muchas zonas de España se ha disparado. ¿Vale? Por ejemplo, riegos altos de Aragón, riegos altos en Aragón, en el Ebro. ¿De acuerdo? Antes de poner el goteo, ¿vale? De actualizar el sistema de riegos, ¿vale? Es lo que es la raya azul, y ahora, con la actualización, se está consumiendo un 40% más de agua. En la Mudévar, en el Ebro, lo mismo, un 18% más de agua antes de la modernización, ¿vale? La campaña en el Ebro también un 18 más por ciento. Extremadura, en el Tajo, un 9 más por ciento de agua. En Guadalmellato, en Guadalquivir, un 4% más de agua. Y estamos viendo como prácticamente en lo que es la zona del Ebro y Guadalquivir, el consumo de agua se ha disparado con la modernización. En este caso es el uso del goteo. Y esto, ya dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino remojar, en fin, pues eso quiere decir que en vez de se está extendiendo el uso de lo que es los cultivos. Cada vez se cultiva más. Claro, como tenemos la capacidad de tirar mangueras y mangueras y kilómetros de mangueras, podemos hacer más extensiones de cultivo. Pero, como hemos visto, la eficiencia, ¿vale? No disminuye el consumo, sino al contrario, aumenta el consumo. ¿Vale? Podemos poner más ejemplos en el texto de lo que es el tema de Gibbons. O sea, perdón, vamos a echar para atrás, que se me vaya la cabeza. La paradoja de Gibbons, ¿de acuerdo? Uno de esos ejemplos puede ser con los equipos de aire acondicionado. Al principio un equipo de aire acondicionado costaba mucho de instalar, usaba mucha electricidad, consumía mucha electricidad, los gases eran mucho más contaminantes y era mucho más caro tener un equipo de acondicionado. Hoy en día se ha mejorado, ¿vale? Se ha hecho más eficiente y ahora hasta cualquier persona más humilde, que vemos aquí la choza esta, tiene equipo de aire acondicionado, ¿vale? La eficiencia lo que hace es aumento de consumo. No hay casa ahora que no tenga un equipo de aire acondicionado. Antes solo tenían 4 personas, ¿vale? Pero a la medida que se ha mejorado lo que es la eficiencia, ¿vale? Se ha utilizado mucho más. Lo mismo pasa con los coches de todoterreno. Un coche todoterreno antes consumía muchísimo, ahora con la mejora de motores, ahora pues consumen menos. A lo que las personas dicen, pues ahora que consumen menos cuando puedo tener un todoterreno. Pero las emisiones de CO2 pues siguen aumentando. No disminuyen. Aunque vemos que la eficiencia de un motor lo que hace es que aumente el consumo. Las ventas de coches de todoterreno han aumentado. Y eso es así. ¿Vale? A lo que vemos que la paradoja de Gibbons pues realmente tiene toda lógica. Pues nada, vamos a seguir. Vale, vamos a hablar de otro tema. Política. He puesto esta fotografía aquí porque me parecía muy curiosa, ¿no? Porque vamos hacia el abismo, ¿vale? El crecimiento o decrecimiento. Vale, son dos temas. Mucha gente habrá escuchado hablar del crecimiento, pero ¿habéis escuchado hablar del decrecimiento? Es verdad que no por los medios de comunicación no se habla del decrecimiento, ¿vale? Y he puesto aquí esta fotografía de esta niña que está jugando y le dice al caracol, ¿me enseñas a decrecer? ¿Me enseñas a decrecer? Entonces, esta fotografía vemos como con el crecimiento económico vamos hacia el abismo. De golpe de repente aparece una señal del coronavirus y decimos, paramos, pero estamos dándonos cuenta de que no estamos aprendiendo nada. En el coronavirus no estamos aprendiendo nada. ¿De acuerdo? Así que estamos siguiendo igual hacia el colapso. ¿Vale? Entonces vamos a seguir hablando sobre el tema de lo que es el crecimiento y el decrecimiento dentro de lo que es el orden político. ¿Vale? O el sistema de toma de decisiones. Yo siempre prefiero decir lo que es sistema de toma de decisiones. ¿De acuerdo? La forma en que tomamos decisiones. Muy bien. En nuestro sistema de toma de decisiones, nuestro sistema político, existen
la izquierda y la derecha. ¿De acuerdo? Hoy en día, dentro que es la izquierda y la derecha, la línea que sería esta de aquí, que marca dónde está la izquierda y dónde está la derecha, se ha desviado, ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues ha cambiado digamos de que hoy necesitamos unos sistemas totalmente diferentes, sociales y económicos, totalmente diferentes a hace ya unas cuantas décadas atrás. ¿Vale? Pero digamos que toda la ideología, todo ese pensamiento que predomina hoy en día, ¿vale? Ese pensamiento de crecimiento, de decrecimiento, estamos hablando de crecimiento, digamos de que es muy, muy minoritario. Aunque en estos momentos nuestra sociedad está empezando a necesitar, digamos, ideas decrecentistas. Claro, ¿dónde está ese pensamiento decrecentista si tuviésemos que estamos ahora, ¿vale? Si tuviésemos que definir dónde está la izquierda y la derecha hoy en día, porque necesitamos, dependiendo de las necesidades de nuestra sociedad, ¿vale? A la hora de crear sistemas económicos, políticas, de decrecentismo, o sea, hacia nuevos modales, formas de hacer las cosas, nuevas formas de... Si tuviésemos que marcar una línea que dividiese dónde están las ideas decrecentistas, que hablaríamos de las nuevas ideas de la izquierda, ¿vale? Si consideramos que el decrecimiento son ideas de izquierda, ¿vale? ¿Dónde situaríamos hoy en día ese pensamiento? Nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Está en nuestros sistemas de toma de decisiones político que estamos refiriéndose esto la idea de crecimiento? Realmente es que no. Hoy en día, la vara que mide dónde está la izquierda y la derecha se ha desplazado un poco más a la izquierda, ¿vale? Apoyando las ideas de crecimiento, donde si tenemos que situar a la derecha hoy en día, estaríamos hablando de todos como derecha, de todos aquellos grupos, personas que son pro sistema, orden establecido, ¿vale? Prosistemas apoyan el orden social, cultural como el económico actual, ¿vale? Y a la izquierda situaríamos todos aquellos que promuevan nuevas ideas, las ideas más o economías más alternativas al modelo actual, o sea, alternativas a lo que hay hoy. Entonces, de partidos políticos, ¿hay algún partículo situado a la izquierda buscando el decrecimiento? La respuesta es no. ¿Dónde está hoy en día la izquierda, que suele nombrarse en los telediarios? Estamos hablando de Izquierda Unida, Partido Socialista, Podemos, etc. Se encuentra a la derecha. Hoy en día no hay ningún partido político a la izquierda. No existe la izquierda en este país. Todos estos partidos, incluso el Partido Comunista que veis aquí, ¿vale? Que está, digamos, dentro del orden de Podemos, ¿vale? Que hay partidos comunistas dentro de Podemos, están a la derecha totalmente. Es que no hay diferencia del capitalismo al comunismo. Crecimiento del Estado al crecimiento de la industria privada. Comunismo como crecimiento económico del Estado, proviviente del Estado, y capitalismo de la industria privada, capital privado. No existe ninguna diferencia entre comunismo, no existe, es que no hay. Todos son partidos pro sistema. ¿Y quiénes están a la izquierda? Os voy a decir quién está a la izquierda. Científicos y activistas. No hay más. ¿Y cómo difundimos este decrecimiento? ¿Vale? Y estas ideas de la nueva izquierda. La izquierda, porque es pensamiento que necesitamos hoy dentro de los problemas que nos vienen o que ya estamos inmersos, como ese problema energético, como ese problema de calentamiento o esta antieconomía que nos está llevando, del crecimiento que nos está llevando a la destrucción. ¿De acuerdo?
como he dicho antes, activistas y científicos. Y realmente poco salimos en los medios de comunicación explicándonos. Ni explicando cómo son los nuevos modelos sociales, como puede ser la economía basada en recursos, que podéis verlo en este mismo canal, ¿vale? Imaginando el futuro, Imaginando el futuro. ¿Vale? Hablaba un poco de la economía basada en recursos, que más adelante haré algo más extendiendo más información, ¿vale? Extendiendo más la información, ¿vale? Que habla sobre las ciudades y las ideas de Jack Fresco, ¿vale? Respecto al por qué, en fin, ya hablaremos del tema. No existe, como he dicho antes, ningún partido de izquierdas que apoye el decrecimiento. Todos son lo mismo. ¿De acuerdo? Realmente, el capital controla todo el sistema de toma de decisiones. Todos están a sueldo del capital. Cuando vemos los medios de comunicación, ¿vale? Cuando vemos la televisión, vemos Gran Hermano, vemos lo de las islas, supervivientes, creyendo que esos sí son programas de espectáculo. Es que hoy en día, cuando medios de comunicación, el telediario, sacan el sistema político, ¿vale? Estamos viendo un espectáculo. Todo el sistema político está a manos, está a dedo, está bajo el control económico, mediante maletines. Los maletines ya se vieron cuando se acabó el... Bueno, no me acuerdo exactamente. Cuando se aprobaron las leyes económicas europeas en el Parlamento Español, iban repartiendo maletines por Izquierda Unida, que Julio Enguito luego tuvo que echar unos cuantos por ahí. Es uno de los casos que se ha visto, que sabemos que ha sucedido, ¿no? Pero es que hay más. En fin, pues está todo bajo control. El tema de Podemos, por ejemplo, ¿vale? En Economía Directa, del programa de Colectivo Burbuja, dicen que a Pablo, ellos dicen que a Pablo Iglesias le convencieron o lo vendieron, o en fin, lo chantajearon, ¿vale? Hubo una reunión entre José Bono y Zapatero, ¿vale? Le dijeron, vamos a hablar contigo. Y ahí es cuando le hicieron cambiar de opinión en su discurso sobre la casta, ¿no? O sea que le dijeron, no, cambies o te encerramos en la cárcel, ¿no? O te damos tanto por cambiarte de bando. Yo siempre he dicho que el 15M salió o sea, Podemos salió del 15M, pero no para llevar el mensaje de, no, los servicios secretos pusieron a Podemos ahí. Yo nunca vi ni a Pablo Iglesias ni a Monedero. Yo tenía compañeros en diferentes... O sea, tengo compañeros allí, en Madrid, y yo vi pues a gente de democracia directa, salieron en la televisión española, en diferentes medios de comunicación, pero yo nunca vi a Monedero ni a Pablo Iglesias, no. Yo siempre he tenido la convención de que esta gente están ahí porque los servicios secretos lo pusieron, ya está, punto. No hay más. Es mi forma de pensar. Intentan desviar toda esa energía en contra del sistema social económico, porque el 15M nació en los servidores del movimiento Zeitgeist. El movimiento Zeitgeist denunciaba el crecimiento en nuestro sistema antieconómico, basado en el crecimiento económico, en la deuda, la destrucción del planeta. Eso lo denunciábamos nosotros con un documental de Zeitgeist Moving Forward, ¿vale? Y con más cosas que hacíamos. Y de ahí, nuestros servidores, salió el movimiento 15M. ¿Dónde está ahora toda esa energía de acusar nuestro sistema antieconómico, de denunciar nuestro sistema, de declarar la deuda? ¿Dónde está toda esa energía? ¿No? El Partido Socialista está ahora. Ahora son la misma mierda. Pero es que todo el sistema de toma de decisiones está controlado por el capital. Es el mejor negocio que puede hacer una empresa o una multinacional es comprar políticos. Entonces, aclarado esto, ¿vale? Tenemos dos opciones, ¿vale? Podemos podemos decrecer, ¿vale? Podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? Una, de crecimiento descontrolado, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos yendo hacia un decrecimiento descontrolado totalmente, porque estamos siguiendo las políticas que nos marcan nuestro sistema de toma de decisiones junto al sistema de toma de decisiones europeo, ¿vale? La política española, en fin, y la europea, que son todas políticas basadas en modelos basados en el lucro, donde unos cuantos, ¿vale?, buscan su propio interés, la forma de ganar dinero, ¿vale? Entonces, podemos seguir decreciendo, porque estamos decreciendo,
¿vale? De una forma descontrolada, de una forma a favor de unos cuantos, ¿vale? Y descartando a la mayoría, a la gran mayoría. A la gran mayoría somos nosotros, gente trabajadora, ¿vale? O podemos hacerlo de una segunda forma, y es tomando nosotros el control. ¿Vale? Y os voy a contar una cosa. Esto que hemos vivido, esto que hemos estado viviendo con el COVID, hemos llegado a un estado de alarma, podría volver a llegar, pero no por el coronavirus. No, por el coronavirus no sería. Ahora no me va. y po. Y. He tenido un fallo técnico. Perdona, gente. Tiene un fallo técnico. A ver si puedo solucionarlo. A ver, aquí y aquí. Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país. Cuando yo me refiero al estado de alarma, ¿vale? No lo hago por el coronavirus. Como habéis visto, ¿vale? Cuando me refiero al calentamiento global, o sea, me estoy refiriendo aquí como estado de alarma al calentamiento global. Es imposible y no podemos dejarlo estar porque cada vez es mucho más preocupante, es mucho más, ¿cómo diría yo? No podemos dejar, o sea, no podemos esconder la cabeza y no verlo. Cada vez es más evidente. Cada vez estamos teniendo más problemas por causa de las emisiones de CO2 y el calentamiento global. Pues esto que acabamos de escuchar a Pedro Sánchez declarando el estado de alarma podría suceder con el calentamiento global. Una parálisis total del sistema. No confinándonos, sino parando toda la producción. Esto puede suceder. Esto cada vez es más probable que suceda. Es que es imposible seguir creciendo. Es imposible seguir negando que no existe un calentamiento global, intentando buscar la forma de crecer mediante el capitalismo o el fascismo. Vamos a llamarlo que mediante el fascismo, ¿verdad? Porque como he dicho antes, esta gente no son izquierda. Esta gente es el PD, sería partido derechista, ¿vale? No sé cómo seguir llamándolo, pero socialista, obrero, capitalista español, sí. ¿Vale? Pero esta gente ya no son izquierda. La izquierda se ha trasladado hacia el punto. Y esta gente se ha quedado hacia la derecha. ¿De acuerdo? No sé si me he llegado a entender, pero es que va a llegar el día, y eso está ahí delante, va a llegar el día que tengan que salir Pedro Sánchez o quien esté, ¿vale? A lo mejor va y lo tiran y ponen a uno de Vox o ponen a quien sea, ¿vale? Va a salir alguien y no tarda mucho esto suceder y decir, todo el alma, no podemos seguir creciendo y pararlo todo. Es que lo que está sucediendo en el mundo, ¿vale? Nos lleva a pensar eso, no lleva a pensar que todo va así como hasta ahora, o sea, como si no hubiese pasado, como si no pasara nada, no. Las consecuencias que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo nos lleva a un estado total de alarma, a otro nivel, después del coronavirus. Y el coronavirus forma parte del calentamiento global. Hemos estado invadiendo, ¿vale? Zonas donde pertenecían a los animales, a zonas verdes, donde no había humanos. Hemos estado invadiendo y al final nos hemos contagiado con un virus que se ha transmitido. O sea, estamos destrozando. Esto forma parte. El calentamiento global no solo la subida de temperatura, sino es la invasión humana por todo el planeta. Una de las cosas que ha sucedido, por ejemplo, en África, ¿vale? En África habían países que ganaban dinero mientras
los recursos naturales y otros que no. Tenían bastantes recursos naturales para poder vivir de ello, ¿de acuerdo? Pues como Estados Unidos y Europa han estado financiando, digamos, presidentes y grupos paramilitares y, en fin, pues está todo lleno de Kalashnikov y armas automáticas, ¿no? Países pobres están llenos de armas automáticas, los pobres ricos no, ¿vale? Porque podemos tomar el control podemos tomar el control, pero los países pobres están llenos de armas automáticas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha habido países que se han mantenido hasta ahora, ¿vale? Con sus reservas energéticas, o sea, sus recursos naturales, y esos países que se mantenían con sus recursos naturales, pues no han talado sus bosques y no han matado a sus animales, ¿vale? Tenían reservas de animales y todo eso, parques nacionales y todo eso. Pues ¿qué pasa? Que con el agotamiento de sus recursos naturales, ¿vale? Están empezando a talar los árboles y a empezar a matar a los animales, pero cuando me refiero a matar a sus animales para comérselos. Y da igual que como tienen Kalashnikov, ¿vale? Los negritos, que África está súper poblada. Eso que pensamos, hemos visto películas estas antiguas, que pensamos que África está despoblada. No, África está súper poblada. Está súper poblada. ¿Vale? Y van todos con hay automáticas por todas partes. Y van por ahí, pam. Se lo cargan todo y se lo comen todo. Igual que sean cebras, que sean rinocerontes, se lo cargan todo y se lo comen. ¿Vale? Cuando la mayoría de países van a empezar a tener problemas para mantener su población, pues están empezando a matar y a talar árboles para venderlos a Europa y a Estados Unidos, a países más ricos, ¿vale? Y los animales para comérselos ellos. Entonces, hemos empezado a tener muchísimos problemas y sobre todo porque los medios de comunicación no nos enseñan. Yo muchas cosas que sé, no las sé porque he visto los medios de comunicación oficiales, ¿vale? Me ha contado otra gente que está en África. Me lo ha contado. Esto de los petróleos que os he contado es porque hay un chico que está dando la vuelta al mundo, está por África, está en estos momentos por Sudáfrica, ¿vale? Y no lo cuenta. Está haciendo Nico está haciendo un viaje por el moto, ¿vale? Está dando la vuelta, pues no lo cuenta. Él visita con su moto, coge su dron, sus cámaras y nos va contando y nos está contando lo que está pasando. Yo gracias a esta persona que está dando la vuelta al mundo, que estamos sabiendo lo que está pasando en África. No por medios oficiales, no, eso no te cuenta nada. Sino por gracias a canales y gentes como es Nico, ¿vale? Que tiene el valor de coger la moto y darse la vuelta al mundo y contarnos lo que hay. Y tiene un canal en YouTube, ¿vale? Que es digno de salir en Netflix o salir en cualquier programa de documentales. Pero a lo mejor va eso y no interesa saber realmente lo que pasa en los países africanos. A lo mejor ahí prefieren que pensemos que esto es como la película de Mogambo. África es como Mogambo. La película de Mogambo o con las películas de John Wayne, ¿vale? Pues no es así realmente. En fin, vamos a seguir, que si no me pongo a hablar y me lío y cómo me río. Nada, que quería pues seguir comentando que tengo una segunda opción. Y es ponernos en contra del orden establecido. Darnos cuenta de que no podemos seguir apoyando el orden establecido, ¿vale? Empezar a ser militantes de movimientos sociales. Necesitamos gente en movimientos sociales para cambiar las cosas. El problema de gente que esté predispuesta a no hacer lo que yo hago, porque yo haría más cosas si fuésemos más gente. Pero no lo somos muy pocos, somos una minoría, ¿vale? Y muchas de estas minorías son científicos, ¿vale? Yo soy un divulgador de la comunidad científica. Yo llevo muchos años siguiendo a gente que se dedica, a científicos que se dedican, pero no soy yo, sino todo el movimiento Zaiges. Todo el movimiento Zaiges estamos apoyando a la comunidad científica, porque son quienes realmente tienen los datos y la verdad. No los políticos. Son los científicos quienes tienen los datos realmente. ¿Vale? Como dijo Noam Chomsky, no tiene sentido propugnar la militancia cuando la población no está lista para ella. Y para conseguir que lo esté, no hay mayor secreto que el trabajo paciente. ¿Vosotros sabéis la paciencia que tenemos que tener los activistas? ¿Sabéis la cantidad de críticas, burlas, insultos que tenemos que soportar la mayoría de las personas?
tenemos que tener paciencia porque muchos desconocéis, muchos, incluso habrá gente que me verá a mí y dirá, este no habla bien, este no sé qué, y pam, pero ni siquiera sabe, no sé, buscar otro como yo que hable más o menos lo que diga lo mismo que digo yo, que los hay profesores de universidad, hay científicos que están contando lo mismo que estoy contando yo aquí, ¿vale? Tengo compañeros de Movimiento Cegues que hablan mucho mejor que yo y lo están contando, están explicando todo esto que estoy explicando yo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muchísima paciencia y no podemos parar, o sea, tenemos que seguir porque tenemos la esperanza. Muchos dirán, estos son colapsistas. No somos colapsistas son aquellos que no tienen el sistema en marcha, el sistema establecido en marcha, aquellos que son pro sistema. Esos son los colapsistas que nos llevan al colapso del sistema. Nosotros no, nosotros estamos contando intentando decir, que vais a estrellar el sistema social, económico, cultural, vais a estrellar y nos vamos a tener que... En fin, somos nosotros que lo contamos, ¿no? Entonces, ya que hace 10 años, ¿vale? Estoy a punto de terminar, hace 10 años estaba yo en el Movimiento Cegues y sacamos un documental que se llama Moving Forward, Cegues Moving Forward. Hoy, más o menos por estas fechas, hace 10 años que salió el documental. Y en fin, me gustaría enseñároslo, ¿vale? Presentároslo, recordaros, deciros que existe este documental, aún está, pese a que lleva 10 años en marcha, está totalmente actualizado, ya tiene más de 10 años, está totalmente actualizado. Y nada, y explicaros que tenemos la segunda opción, ¿vale? Y es ponernos en contra del sistema, apoyarnos unos a otros, hacer todo tipo de actos en contra del sistema, hacer economías alternativas, en fin, se puede hacer una infinidad de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, no quiero extender más este vídeo, os invito a estar en este mismo canal, este documental, podéis buscarlo. Hay muchos más documentales interesantes, os invito a que los veáis y que os informéis. The Planet of the Human, ¿vale? Que habla sobre el problema de energías renovables. En fin, os invito a que veáis este canal, los documentales. Y nada, termino aquí, porque es que me puedo liar, seguir hablando y termino aquí. El cómo termine nuestra especie, nuestra civilización, depende de lo que hagamos ahora. Así pues, en fin, os invito a que os informéis, a que os forméis, informéis, y una vez estéis formados y informados, ¿vale? Pues lo que necesitamos para tener militantes, aumentar el número de activistas y gente dispuesta a trabajar, a hacer cambios realmente importantes en nuestra sociedad. En fin, os dejo con un trozo de documental de Moving Forward. Y nos vemos pues en la siguiente charla, que quiero que sea sobre agricultura, ¿vale? Bueno, pues hasta entonces nos vemos. Chao, chicos. When things get so bad that people lose confidence in their elected leaders, they will demand change if we don't kill each other in the process or destroy the environment. I'm just afraid that we might get to the point of no return. And that bothers me no end. We do all we can to avoid that condition. It's clear that we're on the verge of a great transition in human life. That what we face now is this fundamental change of the life we've known over the last century. There has to be a link between the economy and the resources of this planet, the resources being, of course, all animal and plant life, the health of the oceans and everything else. This is a monetary paradigm that will not let go until it's killed the last human being. The in-group will do all it can to stay in power. And that's what you gotta keep in mind. They'll use the Army and Navy and the lives
or whatever they have to use to keep in power. They're not about to give it up because they don't know of any other system that will perpetuate their kind.
Bueno, gente, nos vemos pues. Adiós.